Esta semana la Auditoría Superior de la Federación entregó la cuenta pública 2015 en la que encontró irregularidades por 165,000 millones de pesos. Uno de los rubros que también fue evaluado, por supuesto, fue la educación. Y para hablar de este tema me acompaña en el estudio Marco Fernández. Él es investigador de México Evalúa y también de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Muy buenas noches, Marco, bienvenido. Hola, Alejandro, muy buenas noches. Pues entre todas las irregularidades está algo que preocupa y preocupa mucho porque hasta el propio gobierno ha dicho que la reforma educativa era la reforma de las reformas, pues resulta que este sector también tiene irregularidades en cómo se gastan los recursos que se le otorgan, ¿no? Sí, lamentablemente, pues nuevamente vemos cómo hay mal gasto en el tema educativo y un uso no solo indebido, sino también ineficiente de los recursos. La auditoría, por ejemplo, evaluó cómo se habían gastado los recursos en materia de la nómina magisterial y otra vez aparecieron los famosos y controvertidos comisionados del sindicato, que tanto el entonces secretario de Educación, Emilio Chaifet, como ahora el secretario Aurelio Nuño, dijeron que como la ley del servicio profesional docente establece que son ilegales, se habían terminado. Pues resulta que la Auditoría Superior de la Federación desmiente estas afirmaciones y encuentra estos pagos indebidos a los comisionados y a gente que está en centros de trabajo que no están reportados directamente como comisionados, pero que a la hora que les escarbaron, pues encontraron que eran comisionados del CENTE. Encuentran que en el caso del famoso programa de las tabletas y las computadoras que con tanto bombo y platillo anunció la administración, pues otra vez hubo un mal uso de los recursos públicos, no planeación de la formación docente, no mantenimiento de las computadoras, no acompañamiento de cómo se incorporarían estos instrumentos en las aulas. En el caso de la infraestructura educativa para las escuelas primarias y secundarias, también encuentra irregularidades por parte de los estados que no ejercen los recursos adecuadamente, no establecen criterios de selección de las escuelas más necesitadas para realmente atenderlas. Y lo que preocupa, Alejandro, en todo esto es, bueno, ya platicamos, cada año nos vemos cuando hablamos de este tema. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser diferente en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción para que esto termine de ocurrir y que realmente haya un castigo a las autoridades estatales y federales y a los que se beneficiaron de estas irregularidades? Sí, de lo que se encuentra la auditoría, ¿no? Por decir algunas cosas, habla de unos fondos que pudieron haber sido ejercidos para atender las deficiencias de infraestructura, en el caso de infraestructura, antes de pasar al FONE, en los centros educativos, entre otras cuestiones, por ejemplo, subejercicios, digamos. Está lo que se usa mal, pero también lo que no se usa. Exactamente, y lo que revela estos hallazgos es la incapacidad del Estado mexicano de planear las políticas públicas con base en la evidencia para realmente atender a los sectores que más lo necesitan. Ni siquiera tienen un diagnóstico completo del estado que guardan las escuelas y justo la auditoría apunta a que si no tienes ese diagnóstico, ¿cómo los estados seleccionaron a las escuelas que iban a ser participantes y beneficiarias de los programas de infraestructura educativa? Dices, no hay una revisión completa. Por ejemplo, se menciona, en el caso de la reforma educativa fueron realizadas 8 auditorías, en contraste, 2014 tuvo 41. Entonces, digamos, también se disminuye el número de auditorías en el caso de reforma educativa. Sí, porque ahora el énfasis se hizo en la parte de la reforma energética, pero con el universo que se hace de la reforma educativa salen lamentablemente un montón de irregularidades que apuntan a que una cosa es el discurso de decir tenemos que construir una educación de calidad y cambiar, transformar al país para una mejor educación, y otra es la realidad. Y no puedes construir un edificio de calidad educativa cuando tienes estas condiciones de corrupción y de mal uso de los recursos públicos, como nuevamente atestigua la Auditoría Superior de la Federación. Importante lo que mencionas de los comisionados, porque se ha reiterado por parte del gobierno federal que no se les está pagando. Incluso el propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación anunció que no iban a cobrar los comisionados. Y por poner un ejemplo, los comisionados en muchos casos son los que participan en las marchas. Sí, y demuestra, y no solamente son los comisionados de la coordinadora, sino también de la parte institucional del sindicato. Y ahí, para eso no se distinguen en la tranza y la tentación de andar desviando recursos públicos. Y nuevamente, a pesar de que se centralizó el pago de la nómina de los maestros que se consideran federalizados y que se nos prometió que la sangría al presupuesto en esa materia se iba a detener, pues ahí está la auditoría mostrando que hay una serie de personas que
viola la ley porque deberían de estar trabajando el sindicato que gana mucho dinero con las cuotas de los miembros de su agrupación, Sí. y que de todas maneras no le es suficiente y le carga al erario del país el cobro de gente que trabaja para ellos y no en las aulas que tendrían que estar haciendo su trabajo de buena educación para los niños y jóvenes. Bien, ahora, dejar claro que este es el resultado de la cuenta pública 2015, es lo que ocurrió durante todo el año 2015. Esperemos, ¿no?, que 2016 haya sido diferente. Lamentablemente, Aunque, ¿quién sabe, no? lamentablemente estamos haciendo una investigación con base en la información pública y hemos encontrado que no solamente no disminuyeron, sino aumentaron el número Está de peor, comisionados pagados de forma ilegal. Y justo, si el Sistema Nacional Anticorrupción se va a activar, ahora la Auditoría Superior de la Federación tiene la facultad para entrar en tiempo Eso. real. Ya y no hay que esperar tanto no hay que tiempo, esperar. Es el ramo 33, son recursos federales, es decir, a ver, ¿qué estados, qué autoridad estatal y con complacencia de la autoridad federal está permitiendo estos pagos ilegales? Establezco el expediente para hacer la denuncia en términos de la falta administrativa grave que esto representa y que también representa un delito y por lo tanto tienen que establecer la denuncia ante la Procuraduría General de la República. Y uno quiere pensar que a partir de lo que se está observando, los señores diputados en primero sí hagan su trabajo. Sí. Hay una comisión, la Comisión de Vigilancia, claro, a través de la Unidad de Evaluación y Control, que digan, a ver, esto es lo que nos está dando la auditoría. Seguimiento a cuáles son las acciones que la auditoría estableció. A ver, Procuraduría, ¿qué pasó con las denuncias que la Auditoría Superior de la Federación ha hecho? Y más aún, si estamos viendo el uso indebido de recursos, por ejemplo, en las tabletas, uno pensaría que si realmente los señores diputados planean bien el presupuesto, dicen, reasigno el presupuesto, no tiro el dinero bueno en cosas que son absurdas y que no tienen realmente beneficios educativos, y hago cosas diferentes. Pero si nada de eso ocurre, si labores como la que ustedes hacen en los medios, nosotros desde la sociedad civil no estamos presionando, muchos cambios a las leyes, una semana de escándalos al discutir los resultados de la auditoría, para después vernos el próximo año porque no pasa nada. Veremos que entre en acción ya el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Y veremos que esto deje de pasar, ¿no? Que se pongan las pilas al momento en que se detectan las irregularidades, que llegue a la PGR, que la PGR sancione y que todos los que tengan que hacer una chamba al respecto lo hagan, como los diputados que asignan presupuesto, que revisen esto y no asignen mal. Y justo por eso hay un comité de participación ciudadana que en caso dado que la auditoría no haga su trabajo o la procuraduría no haga su trabajo, esperemos que en los informes que hagan de las labores y resultados de estas instituciones lo denuncien ante los medios si hay omisión en estas investigaciones. Bien. Marco, como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a Marco Fernández, investigador de México Evalúa y del TEC de Monterrey.